Hola, soy Ángel Ciro Silvestre García, maestro de danza folclórica y ex bailarín profesional del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, al cual ingreso en 1978. En el 2009, por fortuna, me nombran director artístico de este mismo grupo, del cual me jubilo en el año 2019. En la actualidad soy el director general del Ballet Folclórico de Veracruz, que fundé en 1990. Como todos, hemos tenido siempre gente que nos ha marcado para nuestra carrera, para nuestra finalidad al fin de cuentas en la vida. Y yo tuve dos maestros muy importantes. La maestra Mercedes Betancourt, que fue mi maestra de educación física en la escuela secundaria número 59, Club de Leones de la Ciudad de México, y el maestro Eduardo Ruiz, que fue mi maestro de danza en la Escuela Nacional de Maestros. Mucha gente cree que soy precisamente por eso de la Ciudad de México. Sin embargo, yo nací aquí en Jalapa. Mis padres fueron a conquistar el Distrito Federal en ese entonces y por eso mis estudios los realizo desde los 3 años a los 18 años en la Ciudad de México. La maestra Mercedes Betancourt y el maestro Eduardo Ruiz me enseñaron pasión por la danza, pasión por lo que hacían. Ellos, aunque tenían la finalidad de dar otro tipo de materias, la verdad es que gastaban su tiempo, o más bien aprovechaban su tiempo libre para enseñarle a los alumnos y hacer actividades de danza que en realidad eran totalmente libres del programa o ajenas al programa de estudios, pero a ellos les nacía este gusto por la danza. Es de ellos dos quienes tengo la línea de tradicionalidad, a lo mejor por la danza folclórica mexicana en escena, y también el gusto por ese tipo de actividad. Ahí es donde me nace no el dedicarme a esto, sino el saber apreciarlo y el seguir a todos lados donde yo fuera en ese momento de juventud y de adolescencia a espectáculos de danza folclórica mexicana. Como muchos mexicanos, en el jardín de niños y en la primaria, por supuesto que participamos en bailes folclóricos, en los festivales artísticos que había, 10 de mayo, la primavera, etcétera, etcétera. La verdad es que a mí me gustó mucho desde ese entonces. Es por eso que en la secundaria entro con la maestra Mercedes Betancourt a un taller no formal que hizo para estos festivales. Y en la normal entro al taller de danza Tezcatlipoca dirigido por el maestro Eduardo Ruiz. Y aparte de que recibía de él clases de danza. Mi mamá me veía que en cualquier lugar que yo me enteraba que iba a bailar el ballet de Amalia Hernández en alguna delegación de forma gratuita, yo iba y a veces viajaba una hora, hora y media para ir a verlo. Que había el ballet de tal escuela en forma gratuita, yo viajaba a cualquier delegación de la Ciudad de México a verlo. Era tanto el interés que yo mostraba por la danza, me la pasaba ensayando con compañeros o compañeras en sus casas, que me dijeron en la familia que si yo no quería estudiar danza. En ese entonces no había todas estas posibilidades que hay ahora, que los jóvenes tienen, incluso de manera virtual, ya estudiar una licenciatura de danza, así que mi única opción en ese momento era la Academia de la Danza Mexicana. Sin embargo, yo decía que no, yo quería ser maestro de primaria y que la danza me gustaba, pero no para dedicarme a ella. Sin embargo, vean, terminé dedicándome a esto. Cuando me dijeron que si yo quería estudiar, dije que no. Después de que estuve aquí ya en el ballet de la Universidad Veracruzana como bailarín, me decían, ¿no quieres ser maestro de danza? Y dije, no, yo quiero ser maestro de educación primaria, no maestro de danza. Cuando me dediqué ya de maestro de danza en la Escuela Secundaria Técnica número 3 de esta ciudad, me dijeron que si yo quería formar un grupo, dije que no. Al final de cuentas he formado 3 grupos. Cuando en la misma universidad me decían, ¿y no te gustaría ser director del ballet? Yo decía, no, 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 director del ballet de la universidad no, para nada.
Y bueno, al final de cuentas me jubilé tanto de maestro de danza como de ex bailarín y director del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana. Así que lo que yo siempre dije que no me iba a dedicar a la danza fue algo que de manera natural las circunstancias se me dieron. Lo que sí es que me gustaba mucho, me gustaba demasiado, tanto que la Ciudad de México yo no recuerdo, la verdad es que no recuerdo cómo le hacía yo para ver tantos espectáculos, no nada más gratuitos, sino también profesionales. Yo estaba metido en todos los espectáculos del Palacio de Bellas Artes. Veía los ensayos de Amalia Hernández, iba a ver las funciones de Amalia Hernández, me tocaba entrar, no sé cómo, vuelvo a insistir de veras, porque no tenía la economía para poder pagar un boleto. Vi la compañía de Alvin Ailey, vi Nicholas Dance Theater, vi la compañía de Martha Graham, vi la Compañía Nacional de Danza, veía óperas, veía orquestas sinfónicas. No me acuerdo en este momento si había algún programa en las delegaciones donde regalaran boletos y yo estaba pendiente. Yo me acuerdo mucho de haber visto la compañía de Alvin Ailey 3 veces. Los 3 días que se presentó yo estuve ahí presente. Me tocaba sentarme a 2 o 3 filas de donde se sentaba Alvin Ailey para ver la actuación de su grupo. De ahí aprendí mucho y de Amalia Hernández al ver sus ensayos, sus funciones, que había que estar al frente como el público para ver a su compañía. Eso hasta la fecha lo sigo acostumbrando. Hay mucha gente que siempre está a un lado tratando de ayudar a sus muchachos, pero yo de grandes directores como estos aprendí que debía de estar viéndolo desde el punto de vista del público para cualquier cosa que pudiera salir o correcciones que tuviera que hacer o al contrario, cosas que tuviera que mantener en el espectáculo, ver la reacción, sentir la reacción del público al espectáculo que ellos hacían, pero que ahora yo lo hago y lo repito. Esta curiosidad, la verdad es que siempre me marcó para todos lados el ver cualquier tipo de espectáculo de arte, exposiciones, de pintura. A veces no lo entendía. A veces la verdad es que no lo entendía, no estaba preparado para ver muchas cosas de las que vi, pero iba aprendiendo en esos momentos cuando escuchabas a otro tipo de público más conocedor y oía sus comentarios y entonces ya después yo trataba de investigar a través de libros. No había esta fortuna de las redes sociales donde uno puede buscar cualquier nombre y sacan su currículum o sacan qué tipo de compañía es o ve uno los videos. La verdad es que no había todo eso, entonces yo tenía siempre que estar preguntando a otras personas para saber o lo que había visto o lo que yo quería ir a ver. Metiche, no hay otra palabra. Era muy metiche en donde me dejaran entrar. Por eso a cada rato estaba pidiendo permiso de entrar a Bellas Artes a ver los ensayos de Amalia Hernández, o me era más fácil cuando ellos ensayaban en el Teatro Hidalgo, en la parte posterior del Teatro de Bellas Artes, era mucho más fácil entrar. A veces le decía a alguno de los bailarines simplemente que yo bailaba en la normal, en el taller de danza Tezcatlipoca, y tenía curiosidad de ver un ensayo y me presentaban como su amigo y me dejaban entrar. Así pude ver a Amalia Hernández hacer sus correcciones, me tocó ver a su hija Viviana hacer uno que otro ensayo. Tuve la suerte de ver a Jorge Tiller ensayar también la danza del venado, no en función solamente, sino en sus ensayos, y ver cómo en realidad una persona podía hasta bromear con todas las habilidades que él tenía. Ya después, esa curiosidad, como mi forma de ser metiche fue aquí en Jalapa, al estar todo el tiempo en los ensayos de la compañía de danza contemporánea de la Universidad Veracruzana, que todavía no se había disuelto. Y cuando venían a darles cursos, yo estaba, me tocó ver el curso completito, yo siempre sentadito a un lado de Graham, que les dio Takako Asakawa. Me tocó ver el montaje de mural de Ana Sokolov, etcétera. Tuve, la verdad, mucha suerte. Ser metiche me sirvió, no hay de otra. Lo que sí comprendí entonces fue que el arte había algo más.
O sea, no nada más era bailar como yo creía en la primaria cuando salía en los bailes para el 10 de mayo, sino que había que tener toda una preparación eh, que requería de una entrega, sobre todo eso, que requería de una entrega. Así que cuando llego al ballet de la Universidad Veracruzana en 1978, a mis 18 años, la verdad es que yo ya había visto muchísimas compañías no y profesionales también. Conocía muchos de los repertorios que después me tocó estrenar. Yo ya los había visto con sus grupos originales, el ballet folclórico de Jaime Buentello, los grupos de Sinaloa, no sé, muchas de las cosas que nosotros estrenamos. Yo había visto ya esos grupos sin saber a lo mejor ni siquiera quién los dirigía, pero yo ya conocía esos cuadros que después, aunque yo no sabía los pasos, sabía cómo se veían en escena y trataba de darle ese enfoque que le daban los bailarines de los grupos que lo estrenaron y que además eran de esos estados, para yo tener una mejor interpretación ya como bailarín folclórico. En 1978, entonces ya que llego, por fortuna ya había ganado con un grupo de maestros el segundo lugar en un concurso que se hacía en el Distrito Federal de Danza y que nosotros entramos con algunos recién egresados. Yo trabajé de maestro de primaria solamente 6 meses, a los 6 meses es cuando me vengo ya a la ciudad de Jalapa a radicar y traía una experiencia muy importante de todo lo que había visto en mi juventud y mi adolescencia. Me acuerdo que ya incluso había puesto mi primer baile estando yo en la secundaria, en tercer año de secundaria. Mi madre, que era maestra de primaria, me dice que si le puedo poner un baile. Y a los, ¿qué sería? 13, 14 años, yo monté mi primer baile, que en realidad era la copia o el remontaje de lo que yo estaba viendo que me enseñaba la maestra Mercedes Betancourt en la secundaria. No era nada mío, nada nuevo, pero yo estaba emocionado de estarle enseñando ya a alumnas de tercer grado de primaria. Ese fue mi primer baile que yo puse. Esta curiosidad también lo que me hace es que empiece a salir, ya estando aquí en Jalapa, me era más fácil llegar a diferentes partes del estado y querer conocer las danzas que nosotros interpretábamos en el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. No me bastaba solamente hacerlo en escena. Yo quería saber cómo era ese cambio. Ya lo había entendido desde los 14, 15 años, que tenía que recibir un cambio para estar en escena. Eso lo tenía muy claro, pero no conocía, no era como ahora, vuelvo a insistir, de que puedo poner danza de guaguas y me salen 3000 videos, que puedo poner danza de la viejada y me salen 800 videos, y además en diferentes poblaciones, ¿no? Antes había que ir a los lugares de origen donde se realizaba el hecho folclórico. Así que como no tenía compañeros ni mucha gente que me apoyara en esta curiosidad por conocer, por saber, todavía no me dedicaba a la docencia, pero mi hambre de prepararme era innata, sin saber la verdad. Se me ocurre un día, de Día de Muertos, que nos dieron días libres en la Universidad Veracruzana, irme a Tempoal, porque nosotros bailábamos un cuadro precisamente de allá, sobre la fiesta de la viejada, Chantolo, se llama así, y se me ocurrió irme. Yo tenía un bochito muy viejito. Me voy hasta la Huasteca, que no estamos hablando de si ahorita las autopistas no son excelentes o las carreteras no son excelentes, pues en ese entonces mucho menos, así que no me acuerdo cuánto fue todo lo que yo manejé solo. Me voy de madrugada, llego ya como a las 6 de la tarde y bueno, ya llegué a Tempoal, me cargo gasolina y ahí en la misma gasolinera llega un momento en que me salgo del coche, me siento a descansar y yo me puse a pensar, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿y ahora que ya llegué aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? O sea, y estando pensando en eso, llega una camioneta de batea
a cargar gasolina y atrás en la batea venía una persona que yo conocía. Él en ese momento fungía como sastre dentro del taller de vestuario del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana. Era un muchacho que estaba estudiando todavía en la universidad su carrera, y pues nos conocíamos porque me tomaba medidas para los pantalones, etcétera, etcétera. Así que me grita, me saluda, yo me quedo asombrado y digo, ¿y tú qué haces acá? Dice, yo soy de acá. Así que también me preguntó, dice, ¿y tú qué haces acá? Le digo, pues vine a ver la danza. Y dice, ¿y dónde vas a quedar? Le digo, no sé, pues vente a mi casa. Por fortuna me llevó a su casa, ahí pues me explicaron la tradición, su familia me recibió muy bien. Hasta la fecha la verdad es que le agradezco a este gran amigo, Alfonso Zavala, nos seguimos viendo, nos seguimos hablando, teniendo comunicación, y a mí nunca se me olvida que él me abrió las puertas de su casa en un momento en que yo no sabía ni qué iba a hacer. Obviamente yo todavía no había tomado cursos de investigación de danza folclórica con el maestro César Delgado Martínez, que otro de mis grandes maestros que me marcó. No había tomado todavía folclore como ciencia con Rogelio Martínez Furé, fundador del Conjunto Nacional de Cuba, que también fue otra de las personas que me marcó muchísimo, con el maestro Orlando Taquechel, que me enseñó a ver un espectáculo de una forma distinta, a ser más crítico, pero crítico de forma constructiva, no como normalmente uno cree la gente. En ese momento yo estaba apenas ya en el medio profesional, ya en el ballet de la Universidad Veracruzana, pero todavía sin los conocimientos que cada vez yo descubría que necesitaba y necesitaba más. No porque me fuera a dedicar a la danza folclórica, porque insisto que no pensaba hacerlo como docente, pero sí como bailarín. Yo tenía que conocer todo lo que yo hacía. Así que, como esta gente que he mencionado, puedo mencionar a mucha gente más que me marcó y me cambió la vida. Cuando yo entro a la secundaria técnica número 3, el director Arau, que muy amablemente me da carta abierta para yo poder hacer todo lo que quisiera, no solamente con los grupos a los que les daba clases, sino que formo el conjunto de danzas populares de la secundaria técnica número 3, que después hubo un momento en que representó a todas las secundarias técnicas de aquí de Jalapa y después de Veracruz. La verdad es que estando ahí, una de mis preocupaciones era, ¿y ahora qué hago con el vestuario, no? Y un maestro en el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, con un amigo suyo, el maestro Valdemar y el maestro Marcos Trinidad, platicándoles qué hacía, ya estaba, ahora qué hago, voy a formar un ballet que parte de ceros, que no hay vestuario, que no hay nada. Y me dicen, hazlo tú. ¿Cómo? Sí, nosotros hacemos nuestro vestuario. Digo, sí, pero bueno, yo veía que mi mamá cosía, mi abuela cosía, había una máquina de coser aquí en la casa, etcétera, etcétera. Ya para entonces me había independizado y ya yo vivía solo, pero sabía que podía hacer uso de la máquina de coser de mi abuela, y ellos amablemente se ofrecen para que yo los visite en la ciudad de Monterrey, y sobre todo, especialmente el maestro Valdemar me abre su casa, no sé cuántos días, soy malo para recordar, me abre su casa, y su madre, que había trabajado en el teatro de la ciudad de Monterrey de forma profesional como vestuarista, y le había enseñado todo al maestro Valdemar. La verdad es que también me abrió las puertas de sus conocimientos y de su corazón, porque me trató increíblemente. Y ahí empecé yo a coser, y me dijo, traza así, corta esto, haz lo otro. Hasta la fecha todavía en el Ballet Folclórico en el Ballet Folclórico de Veracruz hay vestuario que yo hice como prueba en ese momento, ¿no? Todavía existe después de, no sé, más de 30 años, porque todavía yo ni siquiera lo había fundado. Y gracias a ellos, yo me decido y me empiezo a meter en lo que es saber elaborar vestuarios de danza folclórica escénica, que me sirve cuando entro como titular en la capacitación de danza del
taller de la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, que es una escuela de artes y oficios, porque empezamos a dar clases de vestuario, cómo se hacía el vestuario. Esto hace que rápidamente, como parte de la formación de este taller, entró en 1990, al mes ya teníamos un vestuario, al segundo mes ya teníamos otro vestuario, y a los 6 meses ya teníamos, aparte de vestuario, obviamente el repertorio, porque el vestuario que hacíamos era del repertorio que íbamos aprendiendo. Así que a los 6 meses ya teníamos un programita, nos empiezan a invitar a varias escuelas primarias, de las mismas maestras, de los mismos parientes de los muchachos que estaban estudiando en esa capacitación, y empezamos a hacer funciones. Así que al año ya teníamos un espectáculo, a los 3 años presentamos nuestra primera función del taller de danza de la Escuela Industrial, y la directora de enseñanza media, como se llamaba en ese entonces, a la dirección de la cual dependíamos, la maestra Rosario Piña, me dice: ¿sabes qué? Ya tienes que pensarlo como ballet. Dice: ya esto sí es un taller, sigue siendo una capacitación, pero ustedes ya lo que hacen en escena, ya tienes que considerarlo como ballet. Y desde entonces es que yo decido ya formar el Ballet Folclórico de Veracruz, en 1993 más o menos, que ganamos el Premio Estatal al Mérito Juvenil en Danza, que es la única ocasión que se le ha dado a un grupo, siempre se le da a personas. Y al final de cuentas, yo decía que no iba a ser maestro de danza, y terminé como maestro de danza, como ya lo mencioné, en la técnica número 3. Es muy curioso porque el ingeniero Rivera Arau, que era el director de ese entonces, cuando me llaman diciendo que hace falta un maestro de danza en esa secundaria, yo no tenía idea de lo que significaba estar en la técnica número 3, que era la mejor secundaria de Jalapa. Y voy, presento mis papeles. Como alguien en la Secretaría de Educación me decía, tenía como estampitas, o sea, muchísimos papeles de cursos tomados de todo tipo. Así que me preguntan cuándo puede empezar a trabajar. Y ¿puede empezar mañana? Dije, sí. Y yo veía muchísima gente que hacía colas para entregar sus papeles, y por fortuna, pues acá, a lo mejor por la recomendación o por la plática directa con el ingeniero, vio que tenía posibilidades de ser la persona para trabajar con ellos en su equipo, y así ingresó en 1986, creo, a la secundaria técnica número 3. Cuando me dan las listas, resulta que yo tengo, de la población estudiantil, tengo 900 alumnos. ¿Por qué? Porque como no había maestro de danza durante muchos meses, todo el mundo se apuntó al taller de danza, o al club de danza, porque esos así se llamaban. Los clubs artísticos o de algún oficio se daban en horario extraescolar, como un plan del ingeniero Arau, para que los muchachos tuvieran otra actividad. La verdad resultaba muy bien. Así que todo el mundo se apuntaba al taller de danza. Cuando llego yo, mis grupos eran de 90... Bueno, tuve que hacer o dividirlos porque pues no tenía tantas horas. Tuve que dividir al alumnado en 90 personas mínimo cada grupo. Y lo que ocurría era que en el salón que teníamos, pues sí era grande, pero no cabíamos. Así que los tenía que enumerar, o más bien dividir por grupo A y grupo B. Y les decía: a ver, el grupo A, todos a las paredes. Y hacíamos un paso con el grupo B. Ahora el grupo B, todos a las paredes. Y se cambiaban rápidamente, y así íbamos dividiendo. Terminé saliéndome a la cancha que estaba ahí junto a nuestro salón, y teniendo las clases allá afuera. ¿Qué pasó al final de cuentas? Que los alumnos vieron que se les estaba enseñando, pero que, como yo decía, a ver, esto es cualquier cuestión artística, tienes que presentarte ante el público, porque si no, tu ciclo no lo terminas. No puede ser como si fuera cocina, que tenemos los ingredientes, los batimos, los preparamos, pero nunca entra al horno o nunca se le da a probar a la gente, ¿no? Entonces,
hicimos, mínimo dije, a ver, si tienen una clase de danza durante un año, mínimo 3 bailes tienen que sacar, aunque fuera la clase una vez a la semana. Así que me propuse hacer un festival, una muestra simplemente de lo que nosotros hacíamos para los padres de familia. Y cuando se dio esa muestra, descubrí, todavía grabábamos, o yo usaba las grabaciones en cassettes, porque era la forma en que reproducíamos la música, no había ni siquiera los CDs, menos las USBs de ahora. Tuve que grabar en cassettes de 90 minutos y era un cassette de 90 minutos de los dos lados, porque cada grupo bailaba, por mucho que fueran pequeños, pocos grupos, en realidad la cantidad de gente era muy grande y algunos ya habían aprendido mucho más bailes, así que el festival o la muestra que yo hice al final de cuentas con 900 alumnos, pues duraba 2 horas, casi 1 hora 3/4. Y después de haberlo visto tantas veces en los ensayos, ya los muchachos por supuesto sabían a qué horas entraban, por dónde salían al patio, por dónde entraban, a dónde se iban a cambiar, etcétera, etcétera. Me acuerdo mucho, y eso lo recuerdo así de manera muy especial, pues muy joven, empezó ya la presentación formal con los padres de familia, con el vestuario adaptado que habíamos hecho, y yo no había desayunado, así que puse el cassette en la primera parte, vi que todo empezó, vi que ya los padres aplaudían los primeros grupos, etcétera, etcétera, y me fui a la cafetería a desayunar. Yo sabía que tenía ahí mínimo 45 minutos para poder cambiar el cassette, regresar, ponerlo y me volví a ir a completar mi desayuno, ¿no? La verdad es que después con el ingeniero Arau se hicieron muchos festivales masivos, utilizando todos los clubes artísticos de la secundaria técnica número 3, y ahí es donde yo empiezo a manejar cantidades de gentes muy grandes, para después poder culminar con muchos festivales que se hicieron, como la inauguración de los centroamericanos aquí en el puerto de Veracruz, o como el Récord La Bamba, o como festivales que se hicieron de inauguración de la Feria de las Flores en el estadio. Pero yo empiezo desde la técnica 3 con muchachos que muchos pensaban que no iban a hacer caso a las instrucciones por ser muchachos de 12, 13 años, 11 a veces. La verdad es que no, la verdad es que funcionó muy bien. De esa misma manera, cuando yo llego a ser también docente a la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, y a través de la maestra María Esther Reyes, sufro después al año un cambio de dirección, llega la doctora Flor Patricia del Ángel Aguilar y durante casi 20 años se convierte en mi superiora y trabajamos de forma increíble. De ella le aprendí que una persona que debe de dirigir o que está al frente de algo debe de tener mucha paciencia y siempre tratar de entender pues a todos los que están bajo su dirección o bajo su ordenanza. He conocido a gente, mucha gente así de casualidad. En algún momento, estoy hablando ya de esta época en donde la maestra Rosario Piña me dice que debo de pensar ya en un ballet, y se da que nos invitan a una gira para Estados Unidos. Y pues nosotros obviamente no teníamos un grupo musical, todo se manejaba en grabación. No quería meterme yo en un rollo de tener músicos o contratar músicos, mucho menos eso, no me gustaba. Así que alguna vez yendo a la Secretaría de Educación, había un acto y había 4 muchachos de una preparatoria que estaban tocando en el acto. Los habían invitado porque habían formado un grupo, y de repente se me ocurre decirles, bueno, ¿y por qué no hacemos algo así como que playback? Bueno, se me ocurre yo pensar, ¿por qué no hacemos algo de playback? Y a lo mejor los invito, les explico, miren, vamos a hacer una gira a Estados Unidos, etcétera, etcétera, ustedes nos pueden ayudar, pero es que no somos mariachi. Le digo, no importa, ponemos la grabación del mariachi y ustedes de todos modos complementan muchas cosas cantando en vivo y tocando.
Total que así conozco uno de esos muchachos, era el maestro José Demetrio Fernández Morales, que después se convierte en mi director musical del Ballet Folclórico de Veracruz. Él se hace cargo ya de una sección musical, él empieza también a tener muchos alumnos, y así formamos ya todo un conjunto, un ballet folclórico más completo, que por suerte vuelve a ganar el premio estatal que da la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado. Y de esta manera ha llegado a mi vida, la verdad, muchísima gente que, aunque no han continuado en la danza, sí tenemos mucha relación. La danza me ha dado otra familia con mis alumnos, ¿no? Hay gente que orgullosamente está bailando en Xcaret o está bailando en grupos en Europa, pero también hay gente que decidió solamente bailar el tiempo que yo fui su maestro, y al salir o al cambiar de escuela a un nivel superior, pues ya no se dedicó a la danza. Él la sigue apoyando, la sigue gustando, pero hay gente que por fortuna, por ejemplo, dirige la Capitanía del Puerto o la Administración Portuaria de Ensenada, del puerto de Ensenada, o hay gente que se ha dedicado a hacer videos o fotografía profesional, hay gente que es ingeniero, la verdad es que, y con todos ellos seguimos manteniendo una relación muy especial. A veces nos vemos varias veces al año, en ocasiones solamente nos escribimos, pero esa es mi otra familia. Yo he encontrado muchísima gente con la que nos hemos identificado gracias a la danza. Por eso la danza no solamente me dio de comer, no solamente me paseó por el mundo, tanto con el ballet de la Universidad Veracruzana como con el Ballet Folclórico de Veracruz, que acabamos de hacer una gira a Canadá antes de la pandemia. La verdad es que la danza me ha dado mucho, pero yo vuelvo a insistir, lo que debemos de tener todas las personas que nos dediquemos a cualquier profesión, y no solamente hablo del arte, pero mucho más en esto, es, aparte de la pasión, preparación, dedicarnos, investigar, nunca creer que ya aprendimos todo. Desde la escuela secundaria con la maestra Mercedes y en la Escuela Nacional de Maestros con el maestro Eduardo, la verdad es que una de las cosas que comprendí y que trato de cultivar e inculcar en mis alumnos es el trabajo en equipo. Creo yo que en la danza, en un ballet folclórico en particular, que siempre son muy numerosos, el trabajo en equipo es fundamental. Sin querer decir que no agradezco todos los premios que me han dado, todos los reconocimientos que he tenido. Vuelvo a insistir, tengo mucha suerte, muchas gracias a todas las instituciones que en algún momento han puesto los ojos en mí. La verdad es que mi familia, tanto consanguínea como mi familia por parte de la danza, han sido quienes han llenado mi vida, han hecho posible mi continuo trabajo, porque sin el apoyo de todos ellos, ya sea permitiéndome a veces faltar a compromisos familiares o a veces acompañándome a estos compromisos artísticos, me han hecho siempre que yo comparta y disfrute, que ellos a su vez disfrutan también mis actividades y mis logros. Alguien me decía, bueno, ¿y de dónde viene todo eso, maestro? Porque pues le ha funcionado muy bien. Pues precisamente viene de mis padres. Mis padres también fueron maestros y de alguna manera yo veía el cariño con que ellos ejercían la docencia. Siempre estaban hablando de sus hijos, siempre estaban de sus alumnos, siempre estaban hablando de que si tenían un problema, que si no tenían un problema, que cómo le podían ayudar más. Entonces todo eso yo lo estuve percibiendo desde las pláticas de la casa, y ahí entendí que la docencia era algo más que plantarse frente a un grupo y dar conocimientos. Había que interesarse también en las personas, en los alumnos, en los muchachos. Lógicamente, cuando junto ya o se me da por circunstancias de la vida unir la docencia con la docencia en la danza, pues todo esto no lo puedo separar.
Hay veces que a mis alumnos de relajo le digo, ¿saben qué? Desafortunadamente no tienen un bailarín de maestro, tienen un maestro primero, después bailarín y ahora maestro de danza, y entonces sí me interesa que recojan toda la basura, que no dejen nada sucio, que vengan bien aseados, que contesten con propiedad a otras personas, no solamente a mí. Y siempre estoy insistiendo en esa educación que a mí me dieron desde muy pequeño, primero en la casa y después obviamente a través de la danza y en la Escuela Nacional de Maestros a grandes maestros que tuve. Mis padres se conocen aquí en La Normal, precisamente aquí en Jalapa, por eso es que yo nazco aquí en Jalapa antes de que ellos se fueran a trabajar al Distrito Federal. Mi papá es de Huatusco, Veracruz, mi mamá sí es de aquí, es jalapeña, y al final de cuentas, después de tantos años, pues sigo dedicándome a la danza. Por fortuna tengo invitaciones como esta. Agradezco mucho al Instituto Veracruzano de Cultura y a la dirección del Teatro del Estado por esta invitación para compartir un poco de lo mío, no de mi currículum, sino de algunas experiencias personales que yo viví. Si quieren conocer alguna cuestión más, los invito a mi sitio web www.angelcirosilvestregarcia.com, en donde ahí sí ya podrán ver más actividades y algunas fotografías de mi trabajo. Muchísimas gracias por estar en este programa y acompañarme a compartir algo propio.